¿Las creencias que tienes actualmente te frenan o te impulsan a seguir tus sueños, a expandir tu emprendimiento, a ir por tus sueños? Hola, mi nombre es Margaret García, soy mentora energética. Para mí es un gusto que estemos en este live, donde vamos a hablar acerca de cuáles son las creencias limitantes más comunes en las mujeres emprendedoras y cómo podemos empezar a desbloquear algunas, ¿sí? También te voy a compartir algunas creencias que me han comentado mis estudiantes que han podido transformar para su bien y para convertirlas en impulsores para sus negocios. Y por supuesto también te voy a compartir desde mi punto de vista, desde mi experiencia, cuáles han sido esas creencias limitantes que pensaba que tenía, pero que realmente esa no era, ¿sí? Porque cuando nosotros creemos que sabemos lo que nos sucede y no profundizamos para realmente encontrar la raíz, el origen de lo que nos está limitando, pues allí tenemos un obstáculo más grande. Así que bienvenidas a todas, gracias por estar acá, gracias por unirse y vamos a empezar. Sí, las saludo a todas, gracias por unirse. Bueno, entonces, primero que todo, vamos a hablar acerca de cuando nosotros creemos que la creencia que tenemos es lo que nos está limitando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tenía una creencia, ¿sí? En algún momento, que si yo me retiraba del corporativo para tener mi emprendimiento, yo no iba a tener más tiempo para mi familia, sino que al contrario, iba a tener que trabajar más duro, ¿sí? Pero entonces, cuando realmente pude ir profundamente y revisar que la creencia limitante no era trabajar duro, porque esa es la normal, esa es la superficial, ¿sí? Realmente la creencia limitante, buenos días mi bella Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida. La creencia limitante que tenía después de un trabajo interior profundo, ¿sí? De ir a la raíz, es que desde mi infancia escuché algunas personas que decían que solamente era como digno el dinero que se conseguía con el sudor de la frente. O sea, que si no había ese trabajo arduo, entonces no se podía generar, ¿sí? Y eso es súper confrontante porque a veces creemos que es que nosotros queremos trabajar duro, ¿sí? Pero cuando realmente vas como, ¿qué fue lo que era lo que realmente estaba bloqueando? Te das cuenta que lo que parece ser realmente no es, y que a veces necesitamos como realmente llegar como a ese momento de conciencia y a esa luz para darnos cuenta lo que realmente es lo que está bloqueando, ¿sí? Una de las cosas más importantes que ahorita hablaba con una de mis estudiantes era que cuando ella comenzó uno de los programas, ella tenía varios enfoques o varios negocios que ella estaba realizando, ¿sí? Ella es de México y su energía estaba dispersa y ella pensaba que así podía como multiplicar sus ingresos, ¿sí? Yo creo que hemos escuchado mucho como que no pongas los huevos en una sola canasta, ¿sí? Diversifica. Pero cuando tú estás emprendiendo y estás al mismo tiempo haciendo varios negocios para que todos al mismo tiempo te den frutos, pues obviamente tu energía va a estar dividida en todos esos frentes y no te estás concentrando en uno solo, ¿sí? Entonces ahí esa frase no es que no sea válida, no es algo que no sea sano para nosotros, porque obviamente sí es importante diversificar nuestros ingresos,
pero a veces no es el momento. Si tú apenas estás construyendo un emprendimiento y te metes a hacer 3 o 4, pues obviamente eso va a hacer que tu energía se limite. Entonces ella me compartía que se dio cuenta que al estar en todo eso, su energía estaba dispersa y que realmente logró enfocarse en el emprendimiento que ella quería, comenzar como a nutrir y a sacar adelante. Y hoy en día, pues digamos que ella ya ve los frutos de haber transformado esa creencia. Ella ya ve los frutos de haber dicho, bueno, por aquí no es, por aquí lo único que voy a hacer es dispersarme y me voy a enfocar. Y yo creo que una de las cosas más importantes que podemos tener como emprendedoras es el enfoque, y como mujeres y como seres humanos para lograr nuestros objetivos es el enfoque. Y hoy en día eso es un poco complicado y ustedes me van a decir si resuenan con esto. ¿Por qué? Porque tenemos muchos distractores, ¿sí? Tenemos distractores en las redes sociales, en todo, y ustedes me dirán, Margaret, pero tú estás hablando acá. Pero es que hay maneras de utilizar bien las redes sociales. Entonces, por ejemplo, ustedes están acá viéndome, están teniendo un aprendizaje, ¿sí? Cuando están conmigo acá. Pero otra cosa es estar en redes sociales scrolleando, ¿cierto? Sabiendo que muchas veces los videos o lo que se puede ver en redes sociales, lo único que hace es dispersar la energía, como que estás pensando en algo y comienzas a ver cosas que no están muy relacionadas con lo que realmente quieres lograr. Entonces, cuando tú tienes tus redes sociales enfocadas en tus objetivos y te suman, qué bendición, ¿sí? Porque cada mensaje que te llega es como un recordatorio de vamos para adelante, esto es lo mejor que puede hacer, ¿sí? Estoy trabajando en mis creencias. Y hay algo muy importante que les quiero decir, y es, muchas veces queremos ser más prósperas, ser más abundantes, tener éxito en nuestros negocios. Lo queremos, de corazón tenemos ese deseo enorme de prosperar, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando eso no lo acompaña todo tu campo energético? Cuando todavía hay creencias limitantes y una vocecita interna que te dice, pero ¿será que sí lo vas a lograr? Cuando vienen esos saboteadores internos, porque es que la persona que más habla contigo eres tú misma. Tú eres la persona con la que más hablas, ¿sí? Entonces, hay una persona que siempre dice, no hay peor enemigo que tus pensamientos. Entonces, asegúrate que tus pensamientos sean algo que favorezca ese objetivo que tú tienes. Y antes que los pensamientos existe algo que son las creencias. Y las creencias vienen de esa programación. Y esa programación puede venir de la infancia, puede venir de lo que te haya pasado a tus ancestras, ¿sí? Es decir, que ni siquiera tú lo hayas vivido en tu infancia, sino que lo haya vivido alguien en el árbol genealógico, ¿sí? E inclusive de otras vidas, ¿sí? Y bueno, puede que tú en este momento digas, yo no creo en otras vidas, solamente creo en esta vida, y está bien, ¿sí? Pero como yo la verdad sí siento que he vivido otras vidas, por eso lo comparto para quien resuena con ello. ¿Y por qué te lo digo? Porque hay creencias tanto limitantes como creencias que son empoderantes. ¿Y cuántas veces tú no has estudiado algo, pero te sientes como pez en el agua haciéndolo, ¿sí? O sea, por lo menos yo siento que yo he despertado muchos dones espirituales que yo digo, yo no he estudiado eso, ¿sí? O sea, por lo menos yo no he estudiado nada de angelología, pero me conecto súper bien con los ángeles, con las rosas, con las velas. No he hecho ningún curso para interpretar las velas, para interpretar cómo quedan las rosas cuando hago las sesiones de las mentorías o cuando hago los talleres. Y realmente yo veo ahí muchísima información y siempre la comparto. Veo en esta vela esto que está pasando, veo esto y yo digo, yo esto no lo estudié, ¿sí? Y si yo digo, es un don innato, pues es algo que seguramente yo sí ejercí
o tuve en otra vida y lo he traído y lo he activado en esta, ¿sí? O tal vez lo han tenido algunas ancestras, ¿sí? Y yo lo catapulté o lo he puesto al servicio de esta manera, ¿sí? Entonces no solamente nos acompañan las creencias limitantes de nuestras ancestras, de nuestro árbol genealógico, sino que también nos acompañan las creencias empoderantes. Y seguramente en tu familia también hubo mujeres emprendedoras y tú dirás, no, es que las mujeres antes no trabajaban, pero seguramente tú te darás cuenta que hubo esa abuelita que hacía tortas y las vendía, la que era modista. O sea, hubo muchas mujeres que aunque no se les reconozcan, sí trabajaron por sus sueños, por tener esa independencia, aunque no sean tan reconocidas y las veíamos como amas de casa, ¿sí? Entonces seguramente, y me encantará que me compartan allí en el chat, en los comentarios, si realmente si tuviste como esa influencia o reconoces esas mujeres que llegaron antes de ti, que ya tenían como esa pasión por servir, por emprender, por impactar el mundo o impactar su familia, su entorno, porque también encontramos mujeres que eran muy de impactar a sus seres queridos. Y créanme, muchas veces pensamos que impactar el mundo es como llegar a muchísimas personas, pero realmente a las personas de tu entorno, con que tú cambies a las personas o que logres inspirar a las personas de tu entorno, porque nadie cambia a nadie, simplemente tú eres inspiración a través de tus cambios, se logran muchísimas cosas, ¿sí? Entonces cuéntenme, envíenme en corazoncitos si resuenan con esto para continuar. Y esto para decirles que no solamente hay creencias limitantes, sino que también hay creencias que nos empoderan y que nos ayudan a continuar mucho más adelante. Pero hay que también traerlas, activarlas y decir, venga, sí, no solamente mi árbol genealógico me dejó cosas que tengo que sanar, sino que también hay muchas cosas que por supuesto mi árbol me entregó como regalos o como dones que puedo comenzar a transformar y a materializar, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que lo veamos. Y si quieren, mujeres hermosas, pueden poner allí si tienen alguna creencia limitante que les gustaría que revisáramos, que ustedes sientan que la tienen identificada. Por el momento, una de las cosas que yo sentía, les comparto como experiencia propia antes de compartirle lo de otra de mis estudiantes, es que yo cuando estaba por crear el mentoring para emprendedoras Sanar para dar a luz, cuando me llegó esa revelación que era acompañar mujeres a sanar las memorias uterinas para que dieran a luz negocios expandidos, yo tenía la creencia, o lo primero que me llegó fue como, ¿y cómo las mujeres se van a reunir y me van a contar cosas tan íntimas, tan delicadas que ya me han compartido en sesiones 1 a 1? ¿Cómo se van a compartir? ¿Cómo van a sentirse bien estando en un grupo de 9, de 12 personas y van a compartir eso? ¿Sí? Eso era una creencia limitante que yo tenía, ¿sí? Y por eso yo les confieso que procrastiné varios meses después de que me llegó el mensaje, antes de lanzar o poner al servicio ese programa, ¿sí? Que es Sanar para dar a luz. Cuando realmente yo comencé a canalizar los módulos, a revisar cómo iba a ser todo el proceso, como la hoja de ruta del programa para que las mujeres emprendedoras que ingresaran tuvieran esa transformación tan bonita que han tenido, me di cuenta de muchas cosas hermosas, ¿sí? Y pude ver que realmente una de las creencias, o sea, porque yo les digo, mi creencia superficial era que iba a ser difícil que varias mujeres se unieran y que compartieran sus vivencias para sanar
en grupo, ¿sí? Esa era mi creencia limitante. Pero realmente habían otras creencias de fondo, y una es que yo hasta el momento no había hablado en redes sociales acerca de mis dones espirituales, que podía hacer procesos de sanación, de registros akáshicos, de ofrecer claridad a través de la canalización, ¿sí? Entonces, también era enfrentar el qué dirán, ¿sí? Decir, bueno, ¿y de dónde viene ese miedo al qué dirán en la parte espiritual? Y me di cuenta a través de procesos muy profundos que venía por mi linaje paterno, ¿sí? Y por muchas situaciones donde los dones que han tenido personas de mi familia pues han sido como acallados, como que no moleste con sus dones, como que mantenga los perfil bajo, ¿sí? Y eso les ha pasado a muchas personas. Afortunadamente para mí hoy en día pues podemos hablar abiertamente de los dones. Habrán personas que les moleste, habrán otras que no, pero lo más importante es cómo te sientes tú misma y que realmente es seguro hablar en este momento. Si a una persona no le resuena, pues igualmente no va a pasar nada. En vidas anteriores, en siglos anteriores, eso no era tan así. Así que este es un momento muy hermoso, mujer que me estás escuchando, para abrirte, para salir y sacar esos dones que tienes a la luz y que puedas decir, sí vale la alegría servir a otros a través de todo lo que yo sé, a través de todo lo que puedo inspirar, ¿sí? Y cuando hablamos de creencias en cuanto al dinero, una de las creencias que más he encontrado con las mujeres que han pasado por mis mentorías es el miedo a tener más dinero por pensar que los miembros de su familia se van a recostar en esa persona. Miren pues, no sé si ustedes coinciden con eso, pero ese es uno de los miedos más profundos, que las personas digan, bueno, como esta persona ya tiene, entonces me van a empezar a pedir y voy a comenzar a ser la proveedora de toda una familia, que no es mi núcleo familiar, que no es mi pareja ni mis hijos, sino que son otras personas. Y yo no quiero eso para mí, entonces como esa persona no quiere eso, comienza a autosabotearse, y cuando le llegan los recursos, cuando le llega el dinero, comienzan a aparecer imprevistos, comienzan a aparecer situaciones que hacen que el dinero que llegó de más se vaya, ¿sí? Entonces, wow, eso la verdad fue súper revelador cuando hemos encontrado pues en varias personas como esa situación. Y eso sucede mucho porque acá en Latinoamérica es como muy común que cuando a una persona le va bien, como que automáticamente o por cosas transgeneracionales se ha hecho cargo de otras personas, y en ocasiones ha sido primeramente para ayudar, pero en otras ocasiones las otras personas o quien ha sido el proveedor se ha sentido como una persona de la que han abusado financieramente, de la que las personas prácticamente han utilizado sus recursos y al final ni le agradecen, y la otra persona finalmente puede que ni siquiera haya cumplido sus sueños, sino que estuvo manteniendo los sueños de otras personas y se olvidó de los propios. Y eso realmente, mujeres, es súper frustrante para una persona que haya invertido su vida en hacer realidad lo de otras personas y no los propios. Y más tal vez esperando que esas personas tengan una reciprocidad, o sea que al fin salgan adelante y que esas personas le puedan retribuir y que esas personas finalmente no le retribuyan. Y eso puede suceder de que las personas no retribuyan porque finalmente, como las personas no aprendieron a gestionar o administrar el dinero por ellas mismas, entonces siempre están esperando que otra persona de afuera se los entregue, ¿sí? Y eso pues realmente genera una situación que no es tan saludable, hablando
de la ley de causa y efecto, porque cuando tú decides ayudar a alguien, y no es que no podamos ayudar a una persona o un familiar que esté pasando por una situación de dificultad financiera o económica, pero otra cosa es que se vuelva un hábito, una costumbre, y prácticamente ya no es una ayuda, sino que se convierte en una obligación, porque esa obligación puede traer situaciones energéticas muy fuertes inclusive para ti. Entonces, esta es una de las creencias limitantes mucho más fuertes. O sea, ¿cómo te saboteas a recibir más dinero y a conservar más el dinero? Porque finalmente las personas lo reciben, pero se les va de las manos sin multiplicarlo, sin utilizarlo para ellas mismas, precisamente porque no quieren caer en ese juego, o finalmente, en ocasiones, sí quieren caer en ese juego. Y otra cosa también muy importante es, a veces hay una posición de que ves a las otras personas de tu familia o personas allegadas que les puedes pensar que esa persona no es capaz por ella misma. Entonces como que tú actúas como la salvadora. Ah, no, es que esto yo le tengo que prestar a fulano, esto yo le tengo que prestar porque es que él no es capaz, él está pasando por una situación difícil, y resulta que tú estás entregando el pescado en vez de enseñar a pescar. Y cuando pasan esas situaciones, tú no estás actuando desde la benevolencia, desde la generosidad, sino que estás actuando desde el ego, ¿sí? Estás actuando desde, yo quiero, o sea, sin mí esto no se va a resolver, ¿sí? Yo tengo que ser la salvadora de esta situación porque sin mí no lo van a lograr. Y resulta que nadie es indispensable. Y al final hay que revisar si nosotros, actuando de esa manera, estamos interviniendo en un proceso energético y espiritual de esa persona, o realmente si estamos contribuyendo. Y ahí había una cosa que les confieso enormemente, que yo tenía en algunas ocasiones mucha dualidad, y era si estaba bien ayudar a otras personas financieramente cuando la persona estaba pasando por una dificultad, ¿sí? Y en este año me llegó pues como una revelación en una meditación donde me decían, sí se puede ayudar, pero hay que revisar primero dos cosas. Y aquí me encantaría que anotaran esto para que lo tengan en cuenta si se les llega a presentar. Primero, que sea pues como algo ocasional y no que se convierta en una obligación, ¿sí? Y segundo, primero pregúntale a tu ser superior si esa acción que vas a hacer está bien para ti y si está alineada con el ser superior de esa persona. Porque si le resolvemos algo a esa persona, que esa persona tenía que aprender de otra manera, le estamos quitando como la posibilidad de ese aprendizaje. Pero algunas veces sí estamos llamados, en algunas ocasiones sí estamos llamados a ser esa persona, a ser como ese ángel para esa persona que está viviendo un momento crítico. Entonces, mucho discernimiento porque no siempre es bueno resolver, pero en algunas ocasiones sí. Y ahí es donde es importante que nosotros siempre tengamos un canal limpio y que podamos desde ese lugar, desde nuestro centro, poniendo las manos en el corazón y respirando, poder preguntar, ¿esta es la forma correcta que tengo que actuar? Si estoy contribuyendo y no me estoy generando como una situación karmática, por decirlo de alguna manera, una situación negativa, un efecto negativo en mí mismo, porque es que definitivamente es importante que siempre veles primero por eso que te hace bien a ti, ¿sí? Porque tú solamente puedes ayudar cuando tú estás bien, ¿sí? Si tú estás bien, puedes ayudar a los demás. Si tú no estás bien, pues obviamente no podrás contribuir de la mejor manera, ¿sí? Bueno, bienvenidas mujeres bellas a quienes se han unido por acá.
Fabi Hernández, bienvenida. Coach Viviana Ochoa, Eddie Roncito, Claudia Flores, bienvenida hermosa. Soy Maritza Valecillos, mi bella Noelia y Pecas 22, gracias por estar acá. Bienvenidas a todas. Las saludo con muchísimo amor. Entonces, mujeres bellas, eso pasa muy, muy seguido, ¿sí? Las creencias que podamos igualmente tener. Algo que me pareció muy bonito, que me compartió también una de mis estudiantes, es el hecho de priorizar también su tiempo, ¿sí? A veces hay una creencia de que tenemos que decirle a todos sí, y que si decimos que no, la otra persona quien nos está proponiendo algo se va a enojar o se va a disgustar. Pero aquí hay algo muy importante, y es que cada vez que dices sí a algo, le estás diciendo no a otra cosa. Entonces asegúrate que a lo que le estás diciendo que sí, pues resuene completamente contigo, te haga feliz y te lleve hacia los objetivos. Y cuando nosotros tenemos un objetivo, por ejemplo, prosperar, sacar adelante un negocio, habrán cosas que aunque no te gusten, porque pues siempre nos hablan como de la fluidez, de la abundancia, de todo lo bonito y que hagamos lo que nos gusta. Pero dentro de ese mar de oportunidades y de situaciones que se nos presentan, y desde ese lugar de escoger eso que nos gusta, hay acciones o actividades que no nos gustan, ¿sí? Por ejemplo, yo les confieso, aquí confesándonos, para mí es súper delicioso pararme acá a hacer un live, conversar con ustedes, que me hagan preguntas, resolverlas. Para mí es maravilloso dar clases, me encanta, ¿sí? Pero me cuesta un poquito grabarme para crear contenido, aunque para mí sea fácil hablar en un live, ¿sí? Me cuesta, ¿sí? Me cuesta y en ese costar, eso no quiere decir que no lo vaya a hacer, lo tengo que hacer. En el embarazo era porque tenía náuseas, no me sentía bien, estaba bajita de energía, entonces casi no hice contenido. Pero ahora que ya digamos que después de toda la situación que pasó el año pasado y estamos haciendo un nuevo año, pues le he cogido el amor y las ganas a poder crear contenido para ustedes en esta comunidad de Instagram, porque realmente veo que también les aporta, ¿sí? Y a veces hay cosas que son muy bonitas. Y miren algo que ha pasado, y es que cuando yo empecé esta cuenta, yo revisaba mucho como que, cuáles son las publicaciones que tienen más likes o más comentarios. Y eso es desde alimentar el ego. Hoy en día, la verdad es que disfruto muchísimo que tenga un buen alcance una publicación, pero ya no me quedo solamente con los likes o con que me comenten, porque muchas veces hay personas que sí les está calando el mensaje, que sí les está llegando, pero no te dan un like. Simplemente lo ven y no más, y no interactúan. Y también está bien. Entonces, que lo que hagamos, lo hagamos de verdad desde el corazón y por aportar. Y ha sido también un aprendizaje para mí, ya no estar pegada a ese tipo de métricas que eran lo que nos enseñaban para decir que un mensaje es exitoso o no, cuando realmente lo que importa es el impacto que tiene. Y claro, a veces es muy bonito recibir los comentarios, recibir el feedback. Mira, me encantó esto que dijiste, esta frase que diste, o en este live encontré esto, caí en cuenta de esta situación, porque obviamente eso te ayuda, o me ayuda a mí, por ejemplo, en mi caso, a seguir mejorando y entregar más cosas, más contenido de valor. Pero no siempre se obtiene, y también está bien, ¿sí? Entonces, esa es una de las creencias limitantes que muchas veces podemos tener, ¿sí? El no poder decir no a otras personas.
pero realmente al decir no a ciertas cosas, volvemos a lo mismo o a lo que me compartía la otra estudiante, y es, podemos enfocar nuestra energía en aquello que sí queremos lograr, ¿sí? Eso es súper importante. Y también atrevernos a muchas cosas, atrevernos a saber que podemos profundizar y ser muchísimo más concretas en nuestros negocios, en nuestros objetivos, cuando realmente nos encontramos con que lo que nos limita está aquí, ¿sí? No está afuera, ¿sí? No es el gobierno de turno, no son tus familiares, porque mira, si un familiar a ti te dice, mira, Andrea, es que no me gusta lo que haces, es que tú deberías dedicarte a tu profesión, es que eso de estar emprendiendo y además saliendo en redes sociales, eso no está bien. ¿Qué está queriendo decir esa persona para ti? Pues puede estar queriendo decir esa persona que te falta poner límites sanos, que te está mostrando tal vez algún miedo interno que tú tienes, que es el miedo a la crítica. Entonces mira todas las cosas que salen de fondo, y a veces uno puede decir, ay no, pues es que esta persona no está apoyando a su familiar o a su amiga con su emprendimiento, pero realmente todo lo que se ve afuera primero está adentro, ¿sí? Entonces realmente cuando se presentan este tipo de situaciones es muy bueno como darte la oportunidad de decir, ¿qué me está mostrando la vida cuando me está pasando esto? ¿Cuál es esa creencia limitante? ¿Sí? Y aquí les voy a ser muy honesta. Nosotros, de una forma tradicional, es decir, a través de un TED, a través de leer un libro, podemos comenzar a encontrar esas creencias limitantes de primer nivel. ¿Y cuáles son esas de primer nivel? Esas que son fáciles y que tú tienes en el radar. Ah, bueno, yo tengo una creencia limitante de que el dinero no crece en los árboles, ¿sí? O tengo una creencia limitante que si gano más voy a pagar más impuestos y no quiero pagar más impuestos, ¿sí? Es una creencia que tú ya reconoces y dices, por aquí es. Pero resulta que hay otros dos niveles de creencias. Y de eso hablamos en la clase que di hace 8 días en Mujer Magnética. Si aún no has visto la clase, puedes comentar acá, Magnética, y te envío la clase completa, ¿sí? Que todavía está disponible si la quieres ver, ¿sí? Para que encuentres esos 3 niveles de creencias. Pero lo más importante aún es que cuando vamos a ese tercer nivel, que es el más profundo, que son las creencias como que originan, que son el origen, que son la raíz, se desbloquean muchas cosas importantes. Y obviamente cuando tú haces un test y dices, sí, yo creo que hay que trabajar duro, o que no puedo descansar, porque otra creencia muy arraigada que también he visto en varias de mis estudiantes que me han compartido, es como que tienen que estar trabajando y que no se pueden permitir descansar. Que solamente soy productiva o merezco el dinero es porque estoy trabajando, ocupo todo mi tiempo trabajando prácticamente, ¿sí? Y digamos que esto es una creencia limitante importante, porque muchas veces para poder crear, para poder tomar decisiones importantes en un negocio, requieres descansar, porque si no estás en la rueda de hámster, estás trabajando, estás al límite, estás apagando como incendios, pero no estás construyendo, no estás teniendo el tiempo de crear y de expandir ese negocio, ¿sí? ¿A qué horas vas a crear? ¿A qué horas vas a tomar decisiones estratégicas y gerenciales? Porque es que muchas veces pasamos de ser empleadas en una empresa, ¿sí?, a ser autoempleadas. Y todo, por ejemplo, yo
he pasado por ahí también, ¿sí? Que si no tengo, digamos, si no estoy trabajando, no recibo ingresos. Yo ya pasé por ahí. Pero eso es porque es una etapa, pero si no tienes tiempo para crear, sino que todo el tiempo estás en función del trabajo y no tienes tiempo también para descansar, esa etapa de autoempleada va a tardar mucho tiempo, que te va a sentir en agotamiento, en estrés, hasta un punto que realmente vas a sentirte frustrada, ¿sí? Denme un segundo, por favor. Por acá se oscureció el clima. Se oscureció por acá. Entonces déjenme saber, mujeres hermosas, si van resonando con esto, cómo se van sintiendo. Envíenme corazoncitos para sentir cómo vamos acá, ¿sí? ¿Cómo se sienten? ¿Sí? ¿Con cuál de estas creencias resuenan? Porque a veces digamos que, por ejemplo, esta creencia de no poder descansar, de tener que ser productiva, es una creencia superficial, pero hay algo más profundo, ¿sí? Hay situaciones más profundas. Una creencia de nivel 2, una creencia limitante de nivel 2, que es el intermedio, puede ser que ese no querer, no poder descansar, ese sentir que tengo que ser productiva todo el tiempo, puede significar en lo profundo que no me siento merecedora, ¿sí? Pero si vas aún más profundo, puedes revisar de dónde viene ese no sentir merecimiento, ¿sí? Denme un segundo, por favor. Entonces, mujeres hermosas, ¿les gustaría transformar esas creencias limitantes? O sea, cuéntenme allí. Cuéntenme que sí les gustaría como de verdad poder darte cuenta de cuáles son esas creencias limitantes, no solamente a nivel superficial, sino profundizar y poder comenzar a transformar esas creencias. ¿Les gustaría empezar a hacerlo? Cuéntenme allí, porque la verdad yo creo que cuando trabajamos esa parte, hay un cambio muy importante. O sea, es realmente un antes y un después en nuestra vida. Lo que pensamos y las creencias que tenemos son nuestra programación. Y es como cuando tú tienes un super equipo. Puedes tener la mejor máquina, el mejor computador, pero si tienes un Windows viejo, un Windows 95, pues obviamente no vas a poder correr los programas que quieres. No vas a poder tener o navegar en internet todo lo que tú quieres, así tengas una super máquina, porque tiene una programación, un software que no te da, ¿sí? Entonces, para poder cambiar esa programación, primero hay que ser consciente de cuál es esa programación, ¿sí? ¿Cuál es esa programación que tienes? ¿De verdad esa programación que tienes te está llevando hacia el lugar, hacia los objetivos que te tienes planteado? ¿Sí te está ayudando a cumplir esos propósitos? Y después de ser consciente de esa programación que tienes, pues obviamente hay que hacer un proceso de transformar, porque yo creo que tener la conciencia de, bueno, sí, tengo esta creencia raíz, tengo esta creencia limitante. No solamente es quedarme allí, no solamente es tener esa creencia y decir, no, sí, es que yo creo esto y me encantaría cambiarla, sino que es tomar la decisión de transformar esa creencia, ¿sí? Que eso requiere un compromiso de tu parte, ¿sí? Ya no solamente es, sí. Y como les decía en un live anterior, es como que tú sepas que el gluten es súper
malísimo para tu salud y te da migrañas, te genera problemas estomacales y tú dices, sí, definitivamente es que el pan me cae súper mal, ¿sí? Pero una cosa es saber y otra cosa es tomar la decisión de no volver a comer, ¿sí? Porque de pronto dices, ay no, la verdad, yo veo una panadería a las 4 de la tarde y digo café con pan, ¿sí? Entonces ahí, ¿tú eres consciente del daño que te hace el gluten? Sí, eres consciente, ya lo sabes. Pero otra cosa muy diferente es tomar la decisión y decir, no, yo no vuelvo a envenenar mi cuerpo con eso porque yo sé que a mí particularmente me hace daño, ¿sí? Y eso es tomar una decisión muy diferente. Y a veces salir de la zona de confort no es para todo el mundo, ¿sí? Y por eso digamos que creé ese taller de reprogramación raíz para acompañar a las mujeres que sí están decididas a comenzar a ir a ver ese tercer nivel de las creencias y poderlas transformar, ¿sí? Porque cuando tú comienzas a revisar ese nivel profundo, cuál es el origen de esa creencia y lo transformas, todo cambia, pero obviamente no solamente es tener esa conciencia, sino que también es tomar esa decisión y ese compromiso por decir, voy a transformar esto en mi vida. Ya no me quedo más en esa zona de confort. Voy a ir por mis sueños, voy a hacer que mi negocio realmente prospere, independientemente de cuáles sean las creencias que tú quieras trabajar. Pero siempre el trabajo interno, lo que haces en el invisible, se va a ver reflejado en el visible y lo vas a expandir muchísimo más. Recuerda, mujeres hermosas, que el acceso al taller es por un valor realmente simbólico que es $27. Realmente es algo que es accesible, ¿sí? Es accesible para todas, para quienes están decididas a trabajar en sus creencias. Así que amaré que hagas parte, amaré que nos encontremos en esas 3 sesiones en vivo, que son martes, miércoles y jueves de la próxima semana, donde vamos a estar trabajando esas creencias, vamos a ir profundo, vamos a hacer todo un proceso, porque realmente hoy en día muchas cosas las queremos resolver de forma flash, ¿sí? Las queremos resolver simplemente, haz esto, pon un cuarzo, haz una meditación, pero realmente a veces necesitamos más que eso, necesitamos ir profundamente y el cuarzo, la meditación es un apoyo para esa transformación, pero hay algo que tiene que partir de nosotros y es abrirnos a decir, venga, esto es lo que tengo que cambiar, me doy cuenta primero de qué es realmente lo que tengo que cambiar, ¿sí? Porque cuando realmente nos damos cuenta, pues hay una oportunidad enorme para transformarnos. Por acá dice Alicia, definitivamente es súper importante la reprogramación y que se transforme la mentalidad, ¿sí? Y hay algo muy importante que hace más o menos unos 3 años me di cuenta, y es que la mente siempre te va a llevar a lo que ya conoce, ¿sí? Entonces, normalmente cuando hemos tenido negocios, por ejemplo, les voy a compartir parte de mi situación o de la que yo viví. Yo en el 2007 tuve un emprendimiento con un socio y en ese emprendimiento me fue bien, ¿sí? Porque el producto tuvo resultado, era un producto físico. El producto tuvo resultado, tuve unos excelentes clientes, pero tuve dificultades en la sociedad, muchas dificultades, y tuve un tema económico fuerte con el socio, ¿sí? Al final yo logré salir adelante, ¿sí? Y terminé, digamos, ese negocio porque me cambié de ciudad, vendí, pues, digamos que los equipos y demás, y terminé con ese negocio. Pero realmente al tener una situación tan fuerte que yo viví
con ese socio, con las situaciones de abuso financiero, situaciones de dinero que se perdió, bueno, en fin, muchas cosas que sucedieron en ese entonces. Cuando yo en el 2019 comencé con esa inquietud de volver a emprender, y una mentora me comentó, me dijo, ¿tú tienes todo para volver a emprender? A mí se me activaron todos los miedos de volver a emprender por lo que yo viví. Porque en algún momento yo me sentí, mujeres, en serio, en cero. En cero, y en ese momento yo tenía un bebé de 2 meses, que es mi primer hijo. Entonces imagínense, en posparto, con el emprendimiento, pues digamos que me había dado cuenta que el socio, pues digamos que no había tomado unas decisiones financieras súper fuertes, y yo decía, no, yo no quiero volver a pasar por lo mismo, ¿sí? Y se me activaron muchos miedos, y esos miedos pues tuve que comenzar a trabajarlos, porque había unas creencias importantes, y hubo algo que me dijo esa mentora en ese momento que me caló muchísimo e hizo que yo cambiara de opinión, y fue lo siguiente. Ella me dijo, Margaret, tú no eres la misma persona que eras cuando tuviste ese emprendimiento. Eso pasó hace ya muchos años. Y ella tenía razón, yo había crecido muchísimo. Pero ustedes no saben el miedo que a mí se me activó cuando ella me dijo eso. Y a veces hay que trabajar y hay que sanar cosas que tú dices, no, pasamos la página porque después salí adelante, porque ese emprendimiento realmente sí fue exitoso, porque me reconstruí, me reinventé, al final sí, digamos que tuve unos clientes maravillosos, aprendí muchísimo, pero obviamente digamos que lo que viví fue realmente fuerte, ¿sí? Realmente fuerte. Entonces muchas veces esas memorias quedan en nuestro cuerpo, y realmente yo les puedo decir hoy en día, la creencia limitante no era volver a emprender, ¿sí? Realmente era atravesar una profundidad de capas para llevarme a la realidad de la creencia limitante, que era lo que yo no quería volver a vivir, ¿sí? Entonces, cuando te das cuenta de eso, es mucho más fácil superar esas cosas. Es mucho más fácil superar. Porque te das cuenta que no eres la misma persona de antes. Es más, si yo dijera, hay una persona que no me ve desde el año pasado, pues yo soy una persona completamente diferente nuevamente a raíz de todo lo que viví el año pasado, ¿sí? Y cada día trato de ser mejor persona para aportarles desde un lugar mucho más limpio y puro a ustedes, ¿sí? No soy perfecta, soy humana, soy vulnerable, les comparto mis errores, mis fracasos, mis historias, porque sé que de alguna manera, cuando les comparto a ustedes, acá siendo vulnerable, sé que alguna persona puede estar viviendo lo mismo o esté pasando por algo similar y le puede servir, porque yo soy de esas personas que dice, no siempre tenemos que aprender de los propios errores, a veces podemos aprender de los errores de los demás, y eso a mí también me ha servido mucho, ¿sí? Porque cuando he tenido mis mentores, cuando he estado en esas situaciones, digamos que el haber estado con mentoras que ya han atravesado y superado esas situaciones, a mí me ha hecho avanzar un montón, porque estoy acortando camino, y yo creo que de eso se trata, ¿sí? Cuando tomamos las experiencias de los demás, podemos avanzar mucho más rápido, si lo integramos, porque realmente, y yo aquí quiero que se pongan la mano en el corazón, y por acá guapa Alejandra me dice, me siento identificada, y es lo siguiente, miren, no busquemos transformar las cosas en modo flash, porque todo cambio requiere una integración. Lo más importante es integrar. Tú puedes leer todos los libros,
Puedes hacer todos los cursos en internet. Puedes estar con muchísimas personas, con muchísimos mentores. Pero lo más importante es que tú te dediques a integrar. Y eso es, digamos, que parte de mi éxito. Tanto cuando yo he tomado mentorías con otras personas, como siempre les invito a mis estudiantes, cuando estamos en esas mentorías, a integrar. Porque la información sola se escucha muy bonita, se ve muy bonita, pero lo más importante es aplicar en nuestro día a día. ¿Qué nos ganamos con hacer 6 meditaciones diarias si no estamos integrando lo que estamos haciendo y si no estamos tomando decisiones diferentes cuando nos corresponde tomar una decisión diferente? No podemos ser espiritualmente light, tenemos que ir más profundo, mujeres. Y más si queremos prosperar, porque la prosperidad y la abundancia se expande más cuando tu identidad se transforma. Porque es como si tu ser se ampliara, es como si aumentaras una vasija. Haga de cuenta que es como si tuvieras un jarroncito y luego se vuelve un jarrón y luego va a ser una piscina de la cantidad de abundancia, de energía, de dinero que puedes percibir porque tú creciste, porque tú eres ese lugar seguro para esa prosperidad, para ese negocio, ¿sí? Tú te conviertes en ese lugar seguro y eres ese lugar seguro cuando tú te atreves a cuestionar tus pensamientos, tus creencias limitantes, tus acciones y te comienzas a desprogramar, a desaprender, porque esa es la oportunidad que tenemos todos los días de desaprender. Cuando sentimos que ya todas no la sabemos, hay veces que uno encuentra personas así y a veces, ¿sí? Yo también lo he vivido, lo he pasado, como que uno va a escuchar a alguien y dice, esto yo ya me lo sé. Pero cuando uno va con la mente y el corazón abierto, dispuesto a escuchar, te encuentras inclusive con cosas que no te habías dado cuenta. Así ya hubieras escuchado ese mensaje antes a otra persona, a la misma persona. Y por eso es que muchas veces, inclusive acá en los live, a veces están hasta las mismas estudiantes que están dentro de mis programas, porque realmente cuando tú comienzas a escuchar a una persona en una frecuencia elevada, es como que más somos esponjas, más comienza a llegarte esa información y más se va quedando dentro de ti esa información, ¿sí? Y eso nos ayuda a cumplir nuestros propósitos. Y eso es súper importante. Entonces, mujeres bellas, de verdad que si han resonado con esto, les invito a que hagan parte de la experiencia de reprogramación raíz. Va a ser la próxima semana, 10, 11 y 12, 4 de la tarde, hora Colombia. Así que súper bienvenidas. Recuerden que tiene un precio especial, $27, que es súper accesible, para que vivamos en vivo y en directo estas 3 clases, donde vamos a ir al origen de esas creencias, no solamente tener las creencias superficiales, sino realmente saber de dónde provienen, ¿sí? Y comenzar a trabajar en ellas. Eso es importante, es muy importante. Y haremos ejercicios que realmente me han contribuido a mí muchísimo, de integración, ejercicios energéticos. Vamos a tener una experiencia como tal muy enriquecedora. Así que si tú eres de esas mujeres que está decidida, determinada a que quien tiene que cambiar eres tú y que ese negocio se expande y vas a ser diferente, te invito a que te unas a reprogramación raíz. El link para unirte lo encuentras en mi bio. Y si estás en Colombia, también tienes pues otras opciones de pago, entonces me puedes contactar y con muchísimo gusto te comparto las formas de acceder. Como les comenté, vale solamente $27. La verdad es un precio muy accesible
para todo lo que vamos a vivir y lo que se van a llevar. Que por supuesto es para quien está comprometida con hacerlo diferente. Sé que no es para todas, ¿sí? Es para quien está dispuesta, quien está con esa decisión de transformarse, de hacerlo distinto, de hacerse cargo de sus resultados y también por supuesto de decir, de soltar esas creencias que no te sirven. Si tú sabes que algo no te está sirviendo, no te está dando luz, no te está expandiendo, pues podemos transformarlo, ¿verdad? ¿Sí? Por acá dice Isdiana Patricia, queda grabado para hacerlo después, no podría en directo. Sí, sí queda grabado, sí, va a quedar en la plataforma de Hotmart, sí. Más la idea es si lo puedes hacer después, pues la idea es que lo puedas hacer así sea más tarde, el mismo día, para que puedas recibir la retroalimentación, que puedas interactuar en el grupo de WhatsApp y demás, que lo puedas hacer por lo menos dentro de la misma semana para recibir feedback, que es lo más importante, sí, es como la recomendación. Así que bueno, mujeres hermosas, gracias por escucharme, son las 12:11, estuvimos una horita, así que de verdad gracias, las abrazo, las espero en experiencia de reprogramación raíz. De corazón espero que este día sea maravilloso para todas, que esta energía bonita se siga expandiendo y que tengan el mejor año de sus vidas, no porque este año sea un año uno, sino porque ustedes mismas tomaron la decisión y tomaron acción de hacerlo diferente. Así que besitos, chao, chao, cuídense mucho.